poeta y profesor, y amigos de muchos de los que estamos aquí esta noche. Es importante resaltar la presencia de la familia, como es natural, porque es el momento para hablar de Ángel, hay que hablar de Lores, lo primero, y de sus hijos. Su mujer, el pilar de su vida. Te tenías que llamar Pilar más que Dolores. Que lo ha sostenido en los momentos duros y que le ha dado una gran familia, que tenemos aquí una buena representación. Lores tiene que estar orgullosa de haber proporcionado a Ángel una estabilidad, un cariño, una fortaleza y con ello a toda la familia. Bueno, hoy recordamos a Ángel Sopeña, poeta y profesor, amigo de muchos de los que estamos aquí esta noche. Para este homenaje nos acompañan Luis Alberto Salcines, Juan Antonio González Fuentes y Rafael Fontbellida. Tres poetas que lo conocieron y lo admiraron. Y también tenemos la presencia de Raquel Martín, que nos traerá la voz poética de Ángel en algunos de sus poemas. A todos ellos les agradecemos la acogida que desde el primer momento ofrecieron a este proyecto. Oiremos sus palabras y también escucharemos la voz poética de Ángel en algunos de sus poemas que les conmovieron y forman parte de su vida. Personalmente, para mí, se trata de un momento emocionante. Se trata de homenajear a un amigo muy querido, a un compañero en las aulas del Pereda, donde tratábamos de iniciar a nuestros alumnos en la estética de la literatura, a la vez que transitábamos por las cuestiones lingüísticas. Ángel, amigo, sensible, cariñoso, irónico, con un bagaje poético esencial, hoy estamos aquí para recordarte, etimológicamente, volverte al corazón, del que no te habías ido nunca. Y yo quiero terminar mi intervención leyendo uno de sus poemas, porque aquí hemos venido a hablar de Ángel y que Ángel hable por nosotros. Hay muchos poemas que apetece, porque fueron muy buenos y nos llamaron mucho la atención. En Travesía del Aire, aquellas tardes blancas. A mí me recuerda un poco a Machado, un poco, y a César Vallejo. Tiene, en ese poema. Este ha sido alumno mío de literatura, Entró a los 10 años en el instituto, cuando llegaba yo también novata de profesora. Aquellas tardes blancas. Vivíamos el sueño, los trenes borrando la niebla hacia el fin. Aquellas tardes blancas. Y luego el mar de otoño, las medusas, aquella arena roja vomitada del sueño. Y otra vez la niebla, los huecos del espejo, las caídas hojas de azogue que copiaron tus labios. ¿Una gota de qué queda en la mano? Una huella de luz ahogándose en la sombra. Bueno, pues ahora Luis tiene Alberto Salcines, amigo, muy amigo, poeta. Bueno, es muy conocido. Ya, ¿qué te vamos a decir más de ti? Entonces tienes la palabra para conducir este acto. Efectivamente, fui alumno de Cheres, como se la conoce familiarmente. Hay un momento en la vida en la que de repente ya no solamente una antigua profesora, sino se convierte en una amistad y te permite la confianza de tratarla con ese, digamos, apelativo cariñoso, como se la conoce, como Cheres. Este es un homenaje que tiene mucha carga de sentimentalidad, porque Cheres fue compañera, Raquel ha sido alumna suya. Pero antes, en primer lugar, quiero dar las gracias al Ateneo de Santander, al presidente, por supuesto, Manuel Ángel Castañeda, pero a Cheres, porque fue de ella, suya, fue la iniciativa de poder hacer este acto. Y por eso mi agradecimiento. Y también agradecer la presencia de la concejala de Cultura, Noemí Méndez, que esté con nosotros, porque al fin es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, y Ángel Sopeña, aunque desde el año 1976 aproximadamente vivía en Torrelavega, su memoria es de Santander. Y de hecho voy a comenzar recordando, nació en Santander en 1952 y escribía en una entrevista que salió en el periódico hace muchos años, en el periódico Alerta, de los recuerdos de sus años de infancia cerca de la bahía. Escribe:
recuerdos básicamente relacionados con el mar. Desde entonces guardo una fascinación por la bajamar y por las tonalidades de la arena húmeda. Recuerdo recorrer la costa en la bajamar, Santander como una ciudad lluviosa. Desde mi casa se ve Puerto Chico, Peñacabarga, los muelles. Lo he visto y contemplado con interés. Me he fijado en los cambios de luces del atardecer y también está presente en mí hoy el recuerdo de la huerta de la casa de mis abuelos. No es el ejemplo de la casa vivida, sino de la casa mítica de mi infancia. Tengo recuerdos, imágenes más que recuerdos propiamente dichos. Y hay un poema en prosa, de los poemas que me daba periódicamente a mí, hay uno que titula Otra versión y a mano, manuscrito, me dice, escrito en las primeras horas del 6 de enero del 94. Es una descripción a partir de recuerdos de infancia. La casa de mi abuelo Nicolás Ochoa, el Cristo tal cual, la puerta y las campanas. El río es el río, un lavadero que había en la huerta. La tapia y la cal tal cual. Imágenes tal cual, higueras y no sé más. El niño, yo, miedo real a visualizarlo mentalmente. Hay muchos poemas que tienen justamente parten de esas imágenes de infancia. Ángel hace un brillante bachillerato en los Escolapios de Santander y hay alguna imagen que luego vamos a ver de su paso por ese programa de televisión mítico de aquellos años 60, Cesta y Puntos. Licenciado en Filología Hispánica en Valladolid, profesor de secundaria primero en el barrio pesquero y más tarde donde terminaría su época de profesor en el José María Pereda. Deja una profunda huella en sus alumnos, quienes siempre le recordaban por su trato cercano y por sus clases entre amenas y didácticas. Lo recordaba el cantautor renosano Rulo en una entrevista y con motivo de su fallecimiento un grupo de alumnos escribía en un artículo en el periódico: nos sedujo con la palabra, con el cariño, con la empatía y con el entusiasmo por aquello que nos enseñaba, lengua y literatura españolas. Se le notaba que le gustaba más la literatura que la lengua y por ahí nos ganó para la causa. Todos salimos de su magisterio transformados y algunos directamente heridos para siempre por la filología. Y entre los firmantes, Javier San José, catedrático en la universidad, o Fernando Gallán, entre otros. Escribió poesía y crítica poética, si bien comenzó a escribir poemas antes de estudiar su especialidad de filología. Ha escrito crítica literaria en las revistas Peñalabra, concretamente escribió sobre Jim Ferrer, sobre Aleixandre, sobre Alberti, Blas de Otero. También escribió en La Ortiga, una evocación y semblanzas de José Luis Hidalgo. Coordinó encuentros y ciclos literarios en Santander con la presencia de autores de ámbito nacional. Por ejemplo, el ciclo de 1986 organizado por el Ayuntamiento de Santander con Sabina de la Cruz, José Hierro, Ángel González y Rafael Alberti. En 1990 con la Fundación Botín y la presencia de Antonio Gamoneda, Luis Antonio de Villena, Ángel González y Francisco Brines. Recuerdo, porque asistí a la mayoría de estos encuentros literarios, recuerdo sus brillantes presentaciones alejadas de las convencionales lecturas de currículos o relaciones bibliográficas. Colaboró en las páginas del diario montañés escribiendo crítica literaria y fue subdirector de la revista Altazor entre 1992 y 1994. Ha formado parte de los jurados del Premio de Poesía Consejo Social de la Universidad de Cantabria, Premio de Poesía José Hierro, el Alegría del Ayuntamiento de Santander. Y creo, por cierto, que él me lo contó, que el Premio Alegría tiene su nombre gracias a una propuesta suya, que fue así como él quiso que se denominara, lo propuso. Y también el Premio José Luis Hidalgo del Ayuntamiento de Torlavega. Fue distinguido con la Sirena de Plata de la Sirena del Pisuerga, la colección editorial de Santa María de Cayón, profesor honorario del Colegio José Luis Hidalgo de Torrelavega y Premio de las Letras, otorgado el pasado año y entregado en diciembre por el Ayuntamiento de Santander. Escribió poesía y se resistía, sin embargo, a publicar sus primeros poemas. Aparecen por primera vez en un desplegable de la librería Puntal 2 de Torrelavega, recogidos después en la antología Poetas de Cantabria Hoy. Se titulaban Cabe, Canen y El leño de los días. Luego fueron sucediéndose los títulos. Mantuvo una fidelidad a los amigos publicando en La Sirena del Pisueña 4 títulos, el que más publicó, junto a Leopoldo Rodríguez Alcalde, que publicó 2, y conmigo en 2 ocasiones. Entre todos sus libros le hizo especial ilusión el publicado en Pretextos, editorial hacia la que sentía una especial estima por su línea de publicaciones, al conseguir el Premio José Luis Hidalgo en 2002 con Lenta Estrella. Elegías y fragmentos, 1981, Travesía del aire, 1986,
primero en la colección Scriptum y luego ya en la colección del Ferrol en La Coruña, en la colección al obtener el premio Accessit Schio de esa convocatoria, la Accessit del premio Schio. Casi todo es prosa, en el año 1994, Papeles privados, 2000, Lenta estrella, 2003, Pienso en el agua, 2005, Nuevos retales del sastre, 2009, Los retales del sastre, 2010, Juguetes aplazados, 2014, y luego estuvo incluido, por supuesto, en la mayoría de las, si no diría que todas, las antologías de poesía que se publicaron en Cantabria. Sus poemas han aparecido en Scriptum, en Peñalabra, concretamente los números 5, en el año 1984, 1986 y 88. Es curioso que aparecieran en Peñalabra porque Piti Cantalapiedra, su director, se resistía mucho a que los que escribían crítica literaria, hacían crítica de poesía, aparecieran también como poetas, pero Ángel le sedujo su poesía y al final publicó. También lo hizo en Espacio Único, en La Ortiga y en Calle Mayor, entre otras publicaciones. Su obra fue traducida al francés por Marta Cerezares Laforet en el libro colectivo Cuatro poetas de Torrelavega, publicado en 1989, y al esperanto el año pasado se tradujeron los poemas Vida, Ciudad del Viento Sur y Aquellas tardes blancas en el año 2024. Obtuvo antes citado el Accessit del 7º Premio Schio con el libro Travesía del Aire en el Ferrol, A Coruña, en 1988, y el Premio José Luis Hidalgo de Torrelavega en el 2002 con el libro Lenta estrella. Fueron musicados poemas suyos por el grupo cubano Magüey en el CD titulado En el leve borde del agua en 2003. Poetas en la calle sacó un CD de Soledad en Soledad, musicando a poetas de Cantabria, y entre ellos estaba el poema de Ángel Vida. También le musicaron Antón Larrauri, concretamente el poema Barquereña, con el que se presentaba la canción obligada del certamen de la canción marinera de San Vicente de la Barquera en 1985. También le han musicado Valentín Ruiz y el cántabro Esteban Sanz Vélez. Su obra ha sido estudiada en un magnífico y exhaustivo libro trabajado y escrito por Ana Rodríguez de la Robla, escrito sobre el agua en el año 2002. Ángel forma parte de una generación de poetas, filólogos y universitarios, entre los que cabría destacar, también de su casi coetáneo, unos años más joven, puede ser Fernando Abascal, pero también estarían incluidos Miguel Ibáñez o Lorenzo Oliván. Representa un puente generacional entre la considerada segunda generación de posguerra, la de la sombra alargada de Proel, y el movimiento de vitalidad poética que hubo en Cantabria en los años 80. La época, podríamos decir, de Ángel, junto con quizá Rafael Gutiérrez Coromer, fueron los poetas que hicieron la renovación poética de esos años de transición entre una generación y otra. Un hombre con una cultura amplia, cultura musical sobre todo, también artística, literaria, cinematográfica, y eso se reflejaría en sus poemas. Recuerda Ángel que sus primeros poemas los escribió en el bachillerato a los 13 años. Había leído, escribe en una entrevista, había leído ya a Rubén Darío y dice que me parecía un poeta fundamental, y a los 16 años descubrí la poesía de Alexandre. Y explica cómo surge la poesía en su vida. Ocurren dos cosas. Primero, yo lo veía como un reto personal de cara a la dificultad de la poesía propiamente y la adversidad en la que suele estar. Pocos libros, no gustan mucho. Luego, como una necesidad de expresión mía. Esto era a los 19 años. A los 20 escribo poemas. Cabe Cane, por ejemplo, es uno de ellos, que luego serían los primeros que se publica en los pliegos de Puntal 2 y que aparecían también en la antología Poetas de Cantabria hoy. Su poética, no escribió muchas poéticas, sí a lo mejor fragmentos, pero su poética, cuando se da a conocer con los poemas de la antología Poetas de Cantabria hoy, escribe: estos poemas han sido escritos en diferentes momentos de mi vida. Bodegón con Marina en el año 1972, El leño de los días en 1977. Nacieron como expresión libre, como cura catártica de determinados estados de ánimo en etapas decisivas de consolidación y creación de mi personalidad. No me considero poeta en ejercicio, sino testigo de sí mismo que declara poemas, hombre que reflexiona con un instrumento formal libre, el lenguaje poético. Mis poemas los veo como cartas dirigidas al yo que he soñado para mí desde niño y que, puntualmente, ha reprimido mi entorno y he estrangulado yo entre la vigilia y el sueño. Temáticamente los poemas pueden coincidir en el deseo de indicar cómo la súbita conciencia del paso del tiempo provoca un agudo sentimiento de vida individual.
Algunos años más tarde, en 2010, a modo de poética, escribe en la introducción de Los retales del sastre: la poesía es la auténtica música, la honda canción del aire. Es también la lengua que habla Dios. Es el idioma que desvela el dialecto con el que se comunican los dioses. Esta revelación de tan misteriosa lengua hace de la poesía un arte especialmente peligroso para el poeta, porque la manifestación del oculto suele conllevar castigo. Para mí la poesía es alta vida hermosa, sin la que no puedo existir. Es alta búsqueda del poema, la música callada del aire. Le interesó la poesía de los novísimos. Escribe: era una poesía que me atraía mucho. Estéticamente era muy interesante y distinta a lo que se había escrito, sobre todo en un momento en el que las otras generaciones, las de los 50, por ejemplo, no estaba en un momento estético demasiado interesante. Luego me fijé particularmente en Jean Ferrer, porque me interesaba estudiar el lenguaje poético y su obra era precisamente difícil y variada y me parecía adecuada a mi propósito. Los primeros textos que escribe críticos en Peñalabra los escribe sobre Jean Ferrer, y de hecho el trabajo de fin de carrera lo hace sobre Jean Ferrer. Y esa relación se mantuvo después, porque en el primer libro que publica, Elegías y Fragmentos, aparece un poema como prólogo de Jean Ferrer escrito en castellano. Pudiera ser una anécdota nada más, un poema en castellano de Jean Ferrer, y además muy breve. Lo interesante es que ese era el primer poema en muchos años que escribía Jean Ferrer en castellano. La memoria es un arma fundamental en la poesía de Ángel. Decía: he poblado mi vida de recuerdo, he mantenido alerta a la memoria para que no me abandonaran los recuerdos. Dos poemas autobiográficos de los muchos que escribió, pues Cuesta del Gas y Bodegón con Marina, serían ejemplo de ello. Omnívoro lector y escritor impenitente, escribía de un modo compulsivo. A los poemas dispersos habría que añadir los que escribía sobre las páginas de los libros que leía. He traído algunas antologías o algunos libros que me daba escritos a máquina, pero como en esos aparecían también muchos poemas que luego él mismo corregía y poemas que iba corrigiendo y ampliando. Muchos poemas dispersos, como el que se incluye en el homenaje a Piti Canta la Piedra, Pliegos de la Amistad, en 2004. El poema era Peregrinación Celeste. El día que se publiquen las obras completas de Ángel, el trabajo de investigación va a ser muy exhaustivo, porque además de recoger los libros publicados, como digo, hay muchos poemas que aparecen dispersos en distintas publicaciones. Carlos Galán recibe Elegías y Fragmentos, y le cito también porque fue compañero suyo en el José María Pereda, y tenía Ángel un gran afecto hacia Carlos Galán. Cuando salió este libro, escribió Carlos Galán: en toda su poesía hay como un dolor, una tristeza y un pesimismo contenidos, sujetos por las mismas palabras a través de las cuales pugnan por brotar. De vez en cuando surge la imagen brillante, sugeridora y acertada, a manera de chispazo, de fino poeta. González Serrán presentó su libro y decía sobre él mismo: los poemas están muy elaborados y tienen un ritmo especial, mental y no fónico. Considerando, el tono es elegíaco pero no desesperado, y su desarrollo es breve. El tema que da sentido al libro es la búsqueda de la verdad a través del verso, así como la preocupación por el yo y la recuperación de un pasado personal, la búsqueda de lo que fuimos, la infancia perdida, el tiempo. Dámaso López, Eldad Lavín han escrito sobre ello. En la presentación de Papeles Privados hablaba yo de Ángel. Larga espera para publicar, que coincide con el nacimiento de Mario. Es un libro que tiene un especial significado. El libro está dedicado, así, con estas palabras: a Mario, a quien llamamos a la edad de estas líneas. Hacía unas dedicatorias preciosas, y Papeles Privados es uno de los libros, después de una larga espera, que coincide con el nacimiento de Mario. Voy acabando. Palabras que se repiten en la poesía de Ángel: lluvia, mar, niebla, sueño, espejo, música, agua, memoria, olvido. Sé que en algún lugar he escuchado un sonido y lo he olvidado. El paso del tiempo, la vida como un coche que corre. El tiempo es casi siempre nube, aguacero y silencio. Entre los muchos autores que han escrito sobre Ángel, tengo que citar también a Julio Díaz, y ya casi acabando, porque Julio Díaz, en su tesis doctoral sobre la poesía de Cantabria, hizo un exhaustivo estudio, junto al que hizo también Ana Rodríguez de la Robla, y dice sobre Ángel: ha sido
un referente incuestionable en la evolución y desarrollo de la poesía en Cantabria durante el último cuarto del siglo XX. Desde el punto de vista creativo, los libros de este poeta constituyen no solo el reflejo de una trayectoria poética singular, sino también una referencia inequívoca para muchos de los poetas que surgen en ese mismo momento. Autor de poesía en verso, pero también autor de poesía en prosa. Casi todo es prosa, de 1994, es el libro quizá donde más presente está Ángel, la parte autobiográfica o autorreferencial, y también donde aparecen también algún poema en prosa. Y en este sentido, Papeles privados es donde también aparecen poemas escritos en prosa. En Lenta estrella hay un poema en este sentido también que se titula Arrobo. Tengo un manuscrito aquí, concretamente de un libro de Ángel, que está escrito todo él en prosa, y sin embargo luego cuando apareció en libro, pues apareció como poemas en verso. Es un libro que me parece especialmente interesante cómo conjugaba la poesía en prosa y la poesía en verso. Su infancia, temo ver a aquel niño mirándome con los ojos que tuve en aquel remoto cuerpo. Referencias culturales, pintura, habla en sus poemas, aparece Velázquez, el Greco, la música sobre todo, Mozart, su ídolo musical, Mahler, Chopin, Tchaikovsky, y, en fin, la belleza de sus poemas, el color de su poesía, que es el color azul, un color que aparece continuamente en sus poemas. Sobre la construcción de su poesía escribe: normalmente recibo una imagen que no es nunca un recuerdo. Esa imagen genera un primer verso que da fuerza y luego hay una asociación de imágenes sucesivas y se va escribiendo el borrador del poema. Como hay que repartirse el tiempo, yo creo que ya me he extendido quizá más de lo prudente. Estoy mirando la hora para no pasarme mucho. Esta es mi intervención y lo que habíamos pensado es que intervenían después Rafael Fontbellida y Juan Antonio González Fuentes. Rafael Fontbellida porque representa un poco la generación sucesiva a la generación tránsito que representó él y con los que mantuvo una amistad, incluso le editaron. Y finalmente Juan Antonio González Fuentes con él también tuvo una intensa amistad. Rafael, cuando quieras. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, con mi acompañamiento a los familiares y a las personas próximas a Ángel Sopeña y suscribiendo las palabras que han pronunciado tanto Mercedes Mendoza como el estupendo recorrido bibliográfico que ha hecho de Ángel Sopeña en los Albertos Alcines desde el máximo conocimiento personal. Pues uno quiere empezar diciendo que con Ángel no solamente perdemos un poeta excepcional, uno personalmente ha perdido un amigo. Yo sé que Ángel y quien les habla nos profesábamos una mutua admiración, quedó subrayada en los encuentros que siempre tuvimos, generalmente en Torrelavega, que es mi ciudad y que era la suya de residencia. Y esos encuentros eran sobremanera cariñosos. No vale solo hablar de su conversación, que muchas veces me recordaba sus poemas, en la cual se iban introduciendo y superponiendo planos distintos en una especie de juego dialéctico muy enriquecedor, sino el cariño profundo, hasta el punto de que, como expresión máxima, Ángel y yo siempre señábamos nuestros encuentros con un beso en los labios, que pienso que es la máxima expresión del cariño, y en este caso del cariño entre poetas y amigos. Voy a intentar dar una visión, por el tiempo que tenemos, no demasiado, de trazo más o menos grueso sobre la poesía de Ángel. Espero ser sustancial y no andarme por las ramas, porque esa es desde luego mi intención. La poesía de Ángel no es para andarse por las ramas, de eso se lo aseguro. Las informaciones periodísticas habidas tras el triste fallecimiento de nuestro amigo el poeta Ángel Sopeña referenciaban la pérdida no solo de un autor excelente, sino de manera más específica la desaparición de la voz lírica. Quiero subrayar este término empleado por la prensa
en estas últimas semanas, la voz lírica de la poesía cántabra de las últimas décadas. Ello, más que probablemente, yo diría que con seguridad, es cierto. Era el poeta más lírico entre nosotros. La manera poética de Ángel Sopeña, con la rara excepción de algún poema de extensión superior a lo acostumbrado en él, es en lo sustancial breve, sintética, condensada y visionaria. Y quiero hacer hincapié en este último calificativo, el de poesía visionaria, pues en no pocas conversaciones habidas con el propio Ángel, él definía de este modo no solo su trabajo poético, sino toda la poesía en general, y además afirmaba con rotundidad: la poesía es visionaria. La poesía es visionaria. Y yo, desde el ejercicio propio de la poesía, no podía más que darle la razón. Él, desde luego, en sus poemas lo demostraba esta convicción de la cualidad visionaria de la poesía. Así, de esta manera, Ángel Sopeña en sus poemas se distanciaba de formulaciones lógicas, de formulaciones sensatas, tan caras a la poesía de los 80, por ejemplo, o de formulaciones racionalizadas. Ángel Sopeña, a mi juicio, elude una poética de la reflexión. Sus poemas son para ser sentidos antes que pensados. Son más indicativos que resolutivos. Y sus visiones poéticas llegan a sus versos traídas de la mano de la intuición, antes que de la intención. Es su trabajo un sentir poético, aunque invite a pensar, como lo hace todo texto de profundidad. Y es una conmoción para el lector, y no pocas veces para ese mismo lector es materia de asombro, su capacidad para relacionar lo insólito y vincular lo distinto en un tejido donde las tramas y las urdimbres quedan a menudo enmascaradas. Cada lector, como sabemos, es un mundo en sí mismo, pero dudamos, yo personalmente dudo, que quien se acerque a la poesía de Ángel Sopeña busque esclarecimiento antes que incitación, busque respuestas o seguridades antes que invitaciones o hallazgos intuitivos, busque discurso argumentativo antes que fragmento iluminado. Ángel Sopeña hace buena esa relación que en alemán mantienen la palabra poesía y la palabra sellado, sellar herméticamente. De poesía en alemán es Dichtung. El verbo dichten, que abarca ambos sentidos, ha creado en ese idioma la relación entre poesía y condensación, entre escribir poesía y una manera de decir hermético y concentrado, que sin llegar a los extremos de lo intransitable practicó en sus versos Ángel Sopeña. Es decir, no voy a recordar el Trobar Club de los provenzales, ¿no? Hablamos de una poesía dotada de cierto hermetismo, de muchas claves internas, pero transitable, no intransitable como puede llegar el hermetismo en sus extremos. En sus composiciones conviven referencias que entrecruzan la vida personal, trazada con gran profusión de claves privadas y difícilmente deducibles, sin excluir lo anecdótico. Esto muy sublimado. Yo recuerdo un poema, no sé si está en Travesía del Aire, no lo sé, ahora mismo no recuerdo cuál es. Se lo escuché leer a él y por esto sé cuál era la explicación que él le dio. Un poema en el que, sin notarse, el poema totalmente trascendido, se trascendía una anécdota personal habida durante una intervención odontológica con las sensaciones de la anestesia. El Ángel era capaz no solo de poetizar ese hecho aparentemente intrascendente, sino de transfigurarlo, de transformarlo en materia poética. Era un poco como quería Rilke, ¿no? Lo que él denominó Verwandlung. Mezclaba estas referencias personales, pues poemas autobiográficos que son muy abundantes en su obra, con otras claves vinculadas a sus pasiones personales, culturales, por el arte, la música
o la cultura anunciada en un sentido lato, la cultura en extenso. No es Ángel, a diferencia de muchos miembros de su generación cronológica, de los poetas novísimos, no es un poeta culturalista. Nunca fue un autor que entendiera la poesía como exhibicionismo, nunca. A diferencia, como digo, de estos otros poetas, sobre todo en sus inicios, que tenían un aparato culturalista quizás demasiado manifiesto, las referencias culturales en las piezas de Ángel, que son muchas, son muy numerosas, aparecen en el poema con suma discreción, aparecen de soslayo, con mucha sutileza. Y de pronto nos enteramos también por sus propias explicaciones que ese poema, ese sí que está aquí, en Travesía del Aire, el poema azul, en el que hay un verso que inicia: luego la constancia de un hombre en el café, que si no lo explica él no sabemos a qué se está refiriendo. Él lo explicó, recuerdo, en una lectura en la casa del doctor Velasco de Laredo, allá a mediados de los años 80, comentó que esa expresión y esa imagen poética hacía referencia a la cubierta del entonces recién editada primera edición española del libro del desasosiego de Fernández Pessoa, que reproducía en esa cubierta el retrato que a Pessoa había hecho el pintor José de Almada de Negreiros con el número 2 de la revista Orfeo sobre la mesa en el Café Martiño de Lisboa. Tengo que añadir que, hombre, todos sabemos que Ángel Sopeña era muy renuente a leer sus poemas en público. Yo no recuerdo ninguna lectura a partir de los años 90, sí algunas en los años 80 y 90, y nos perdimos muy jugosas explicaciones, muy jugosas interpretaciones personales de sus propios poemas que de otra manera quedan al albur de la interpretación del lector. Con la misma sutilidad que llegó este retrato de Pessoa de Almada de Negreiros, llegaron a los versos de Ángel líneas, por ejemplo, recuerdo, comentado por él, pues fragmentos del Diario de un pintor de Ramón Gaya o de las cartas a Theo de Van Gogh. Se deslizaban figuras como Monet, aquellos poemas dedicados a Monet, Giverny, etc. Julieta, El ángel de Frangélico, a quienes esos poemas a modo de soliloquios, no quiero decir monólogo dramático porque esto supondría quizás un texto de mayor extensión que los que Ángel realizaba, pero sí soliloquios. A esa primera persona no era la voz de Monet, no era la voz del personaje que ahí aparecía, era la propia voz de Ángel supliendo esa voz que nadie podía imaginar cuál sería. Se transfiguran también muchas piezas musicales. Luis Alcines ha señalado algunos músicos, Tchaikovsky, etc. Bueno, yo recuerdo que se atrevía incluso con piezas que están en el top, en el ranking de la sublimidad, ¿no? Piezas de todos conocidas, con las que todos nos hemos emocionado, con las que es arriesgado ponerse a escribir un poema. Ángel evidentemente lo hacía muy emocionado por esas piezas, como el aria Herbar Medic de la Pasión según San Mateo de Bach, o como el aria Die Hand Belinda de Dido y Eneas de Purcell, o la Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart. Aparecían también, más de soslayo, por no ser piezas tan conocidas, pues por ejemplo, composiciones íntimas, preludios de Heitor Villalobos. Recuerdo el primer encuentro con Ángel en su casa. Ángel Sopeña presentó mi primera publicación, allá por 1985, y aquella primera conversación en su estudio me sorprendió porque él me dijo: ¿Qué pieza musical quieres que te ponga?
Y yo elegí un preludio de Héctor Villalobos, no muy conocido, y él cogió una cassette y lo puso. Y lo puso. Hasta ahí llegaba la creencia de Ángel por la música y el conocimiento de Ángel de la música. Aparecía la heterodoxa interpretación de 1981 del área de las variaciones Goldberg de Glenn Gould. O resonaba en sus poemas la voz del viejo Santander, ¿no? Recuerdo un poema precioso, no sé si es Papeles privados, ahora mismo tengo dudas, titulado Santander siglo XVI, en el cual se establecía un paralelismo entre el hombre del presente y el que podía haber sido en el pasado, tomando como referencia el famoso grabado de Georg Braun de Santander, realizado en 1575. Temáticas culturales aparte, cada poema de Ángel Sopeña es una caja de música, porque su poesía es musical, que contiene sonidos de muy diversa fuente y ninguna estridencia, y que, conjuntados en un todo armónico, generan una pieza poética serena, sensitiva, incitante, sugestiva y nada previsible. Nunca sabemos a dónde nos va a llevar el poema de Ángel Sopeña, con lo cual mantiene intacto lo que es la esencia de la poesía como misterio. Como todo poeta de excepción, Ángel Sopeña funda su poética en un carácter genuino trazado desde su particular daimón. Del daimón ya hablaba Aristóteles en la Ética, ¿no? Esa zona esencial iluminada desde donde surge el potencial creador. El daimón que opera como origen o centro irradiador de lo poetizable y de su manera de converger, reunir y asociar aquello que en lo poetizable aparece disgregado. Ángel lo reúne en el poema. Si en su procedimiento expresivo la poesía de Ángel Sopeña es predominantemente lírica, la acción, más allá de la consciencia de este núcleo iluminado y a la par caótico que es el daimón, hace devenir su poesía en simbolista, o como él gustaba declararse, impresionista, quizás más bien por afinidad con la escuela pictórica del mismo nombre. Dedicó numerosos poemas a pintores impresionistas, que con la propia poesía. De manera inconsciente y para concretar esa acción, el poeta Ángel principia por establecer una relación renovada entre el yo y el entorno, a partir de su capacidad de construcción simbólica. Jean Parussy, al investigar la creación de símbolos en la poesía de Juan de la Cruz, nos recordaba que el símbolo nace de una intuición profunda y que emite imágenes que solo dentro del propio símbolo se justifican. Hay autores que precisan la transformación en discurso lógico de lo emanado desde aquella emergencia primaria del daimon, quizá para facilitar su entendimiento o la transmisibilidad de ese discurso. Es un proceso deductivo, donde se racionaliza la materia poética porque se considera la vía idónea de acceso al conocimiento. Ángel Sopeña nunca precisó de ese proceso deductivo. Él lo prefirió inductivo, dejando tantas veces la materia poética en crudo y en estado de virtual pureza, sin reelaboración mental. Una vía transitable, antes que transferible. Y la simbología en los poemas de Ángel Sopeña está relacionada con la intemporalidad y con la observación. Está enraizada en la naturaleza. De los 4 elementos esenciales es el agua. Yo creo que el agua sobremanera y sus derivaciones, lluvia, nieve, niebla, suelen coincidir con estados de recogimiento, estados de interioridad, estados anímicos. El más preponderante. También el aire. Aquí está como ejemplo el libro Travesía del aire. Ángel explicaba lo que era esa travesía del aire. El aire era el elemento que el poema atravesaba desde el emisor hasta el receptor. Esa era la travesía del aire. Los efectos de estos fenómenos naturales, la lluvia, el agua, la nieve, o
esos efectos vinculados con lo interior esencial, con los estados de ánimo, sobre las cosas o el paisaje, construyen una mirada traducible a materia poética. De manera que la plasticidad de los poemas de Ángel Sopeña es un hecho irrebatible. Yo me imagino muchos poemas de Ángel pintados, porque en ellos hay color, en ellos hay paisaje, en ellos hay un sentido plástico de la poesía. Quisiera destacar también en sus poemas la apelación al sueño. El sueño, que para José Hierro constituye el cuestionamiento de la realidad en su evidencia, el misterio y la búsqueda tras lo verificable de una sinrazón oculta. Creo que la referencia al sueño, la anunciación del sueño, en la poesía de Ángel Sopeña deviene también de una operación narracional de carácter muy semejante al de Hierro. Hierro utilizaba eso que él llamaba sueño como catalizador para, digamos, la vertiente alucinada de sus poemas. Ya sabemos esa dicotomía, reportaje-alucinación. Esa parte alucinada lo llamaba muchas veces sueño. Yo creo que en Ángel Sopeña opera de una manera semejante el símbolo del sueño. Concluyendo, podría decirse que la poética de Ángel Sopeña no opera desde una construcción a priorística con desarrollo lógico. Es más bien epifanía surgida desde sus muy personales reflejos psíquicos, alimentada y combinada con elementos biográficos de la naturaleza o referencias artísticas y que no busca la inteligibilidad ni mucho menos la expresión literal de la experiencia, quizá ni siquiera el autorreconocimiento, sino solo la expresión de sí como ser único y mistérico. Lo que procura es un saber poético, inductivo, traído de la mano de la sugestión, el asombro o la maravilla. En raras ocasiones, Ángel se apartó de un patrón poético conciso y de alta intensidad. Y cuando lo hizo, como en el poema quiero recordar ahora, Nijinsky en Londres, este sí es un monólogo dramático, fue para lograr efectos que la brevedad le impedía conquistar. Efectos como el vértigo, la continuidad, ese ritornelo constante que hay en el poema, primera persona y bailo, que se repite más de una vez, que sugiere continuidad en un poema breve, no podría conseguirse. Pero la construcción poética de Ángel Sopeña nace en el daimón, en el caos originario desde donde el poema ha devenido. No es poema pensado, sino poema descubierto a la par de su escritura. Queda clara, para mí por lo menos, la beta irracional de la poesía de Ángel Sopeña, por más que muchos elementos de la realidad se combinen por inexpresadas e intuitivas razones en sus piezas poéticas. Queda claro el alejamiento de cualquier propuesta reflexiva, lo cual no quiere decir que no induzca a la reflexión, de cualquier propuesta discursiva, por las frecuentes elusiones o elipsis y la aparición de elementos difícilmente ubicables fragmentan el discurso, diseminándolo en visiones o impresiones que no pocas veces parecen contar con una cierta autonomía de sentido. No hay nada, ni rastro solo, de ese oxímoron que se ha dado, sobre todo en los últimos tiempos, en llamar poesía narrativa. Creo que para mí es como mezclar el agua y el aceite para simplificar conceptos, o es poesía o es narrativa. Pero muchos críticos recurren a esto de la poesía narrativa, no sé muy bien por qué. Yo veo la poesía de Ángel, poesía en su pureza, simbólica, lírica, revelada y dotada de un asombroso potencial para tender el puente de la analogía y generar afinidades, para hacer uno solo de aquello que apareció diverso. Ángel nos dejó. Su poesía perdura y nos fortalece. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí y, en fin, para mí es un verdadero placer participar en este acto. Lo que parece, claro, siendo el último de los intervinientes, después leerá Raquel, digamos que se ha dicho prácticamente casi todo lo que yo creo que en un encuentro como este hay que decir de Ángel. Mercedes ha hecho la presentación, Luis ha contextualizado la figura y Rafa yo creo que ha hecho un espléndido análisis de lo que es la poesía de Ángel Sopeña. Cuando Luis me llamó por teléfono para invitarme a estar hoy aquí, me pidió también una especie como de título. Yo entendí que era un título que yo podía contar. Y fue una especie así, ahora no lo recuerdo perfectamente, pero era como Ángel Sopeña antes y después de la poesía en Cantabria, una cosa así. Y yo me voy a ceñir en mi intervención a ese antes y después. Es decir, a intentar explicar lo más brevemente posible por qué Ángel, en esa secuencia, digamos, cultural y poética de nuestra región, ha sido o ha supuesto un antes y un después. Lo que pasa es que hay que explicar un poco también el antes y quizás el después. El antes, obviamente, es todo lo que, digamos, la tradición, la trayectoria política que hubo en nuestra región y que yo creo que hay un elemento clave que rompe esa tradición, que marca un antes y un después de Ángel, que es tan sencillo como la guerra civil. Y nos tenemos que ir retrotraernos hasta ese momento. Digamos que la tradición poética en Cantabria, la trayectoria cultural, ya no solo poética, yo creo que conoce una especie, digamos, en los ensayos que se han dado ahora históricos en torno a este asunto, hablan de una especie de edad de oro que coincide políticamente con la Restauración. Estaríamos hablando de 1875 hasta el año 31 aproximadamente. Y es un momento en el que coincide con el desarrollo espléndido económico de la región, con la aparición de instituciones, en fin, vamos a intentar ser breves, de instituciones culturales que hay en nuestra región, que siguen, por ejemplo, el propio Ateneo, y por ejemplo, las tertulias literarias. José Alberto Vallejo del Campo ha publicado un libro en torno a este asunto. La aparición de prensa, que es esencial y es fundamental. La Atalaya, el Cantábrico, en fin, aquí en ese periodo aparecen unos 8 o 9 periódicos en nuestra región, con directores, por ejemplo, José del Río Sáenz, que es a su vez uno de los grandes poetas de nuestra región, y con personajes, o solamente en el ámbito literario, pues tan emblemáticos y tan consustancial a nuestra tradición literaria como puede ser desde Amós de Escalante hasta Manuel Llano, es decir, pasando, pues aquí tengo apuntados, ¿no? José María Pereda, los hermanos Menéndez Pelayo, Jesús Cancio, José del Río Sáiz, el doctor Madrazo, Matilde de la Torre, Concha Espina, Consuelo Borges, Estrañi, José de Ciria, Gerardo Diego, Augusto González Linares, Marceno Sá de Sautola, José María de Cosío, etcétera, etcétera. Todo esto, esta tradición y digamos, bagaje cultural, en esta relación solo he estado hablando, no cito pintores, no cito otro tipo de artistas y de intelectuales, es evidente que sufre un parón con la guerra civil. Y un parón no solamente, digamos, no sé cómo decirlo, un parón temporal, sino que realmente supone la ruptura de una tradición con gente. Algunos de estos autores mencionados se tienen que ir al exilio, otros conocen la cárcel, etcétera, etcétera. A ese parón de la guerra civil, digamos, llega lo que va a anteceder al propio Ángel Sopeña y, en cierta manera, digamos, a las generaciones que vienen después, que es esa cultura de la posguerra que todo el mundo aquí ha querido en algún momento denominar o calificar como las cenas del norte. No vamos a entrar en el calificativo, pero bueno, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. En el año 39 acaba la guerra civil y en el año 41 se produce el incendio de Santander. Yo creo que el hecho, digamos, de las catástrofes es bastante, hay que tenerlo en cuenta y es bastante consustancial a lo que va a suceder después.
Todos sabemos un poco la historia, se produce el incendio de Santander y mandan a un jefe provincial del movimiento, lo que era el gobernador civil, que es Joaquín Reguera Sevilla, un personaje, digamos, bastante, iba a decir extraño, vamos a quitar la palabra extraño, un personaje que necesitaría una revisión y es uno de los que se da una paradoja, digamos, siendo jefe provincial del movimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, beneficia, propulsa un renacimiento cultural, evidentemente controlado, pero es evidente que se produce. Y volvemos a ese mundo, siempre referiéndonos evidentemente a la parte literaria, que es el que a partir de ese incendio de Santander y a partir del año 44 va a suponer la revista Proel, la revista La Isla de los Ratones, la revista El Gato Verde, todo ese mundo de publicaciones y de aventuras culturales, no solo literarias, que se producen en un periodo de tiempo que los que lo hemos estudiado un poquitín, pues vamos a hablar que son 10 años aproximadamente, del año 44 al año 55, que es cuando José Hierro ya no está en la ciudad de Santander, Julio Maruri ha abandonado también la ciudad de Santander, José Luis Hidalgo murió en el año 47 y Carlos Salomón muere en el año 55. Este otro periodo, que está muy bien estudiado por Aurelio García de Cantarapiedra, en el libro Al borde de la memoria, y que, en fin, cualquier interesado, aparece cantidad de colecciones, de títulos, en fin, de todo lo que en ese momento, que realmente es sorprendente que se produce en esos años. También tiene una serie de nombres que todos tenemos en la cabeza, desde José Hierro, ya los he citado, José Hierro, Carlos Salomón, José Luis Hidalgo, Julio Maruri, pero también están los hermanos González de Echegaray, no evidentemente en el sector, digamos, en el campo de la creación, pero sí en el campo de la literatura, en el campo de la historia. Está Alejandro Gago, Pablo Bertrán de Heredia, está el propio Manuel Arce, etcétera, Jesús Pardo, etcétera, etcétera. Bien, pues toda esta tradición es la que, insisto, se va desarrollando y llega aproximadamente al año 55, así. Yo creo que Rafa estará conmigo de acuerdo y Luis. Después de esos años del 55 hay una especie de vacío en los años 60 en torno sobre todo a la parte, digamos, de creación poética. Hay una especie como de bajón, digámoslo así, pero esa ola, a la gente que está escribiendo a partir de ese momento, digamos, lo hacen esa tradición heredada con cambios, etcétera, y con evolución, pero de lo que es el grupo Proel. Y lo que significa un poco la poesía de posguerra, que es una poesía más comprometida, una poesía, digamos, con ciertos intereses políticos, etcétera, etcétera. Bien, pues todo esto va a... Y no hay grandes nombres, digamos, después de estos en los años 60, por ejemplo. Y de pronto, en los años 70, va a darse, lo ha dicho también antes Luis, van a aparecer dos nombres. Yo añadiría también al de Isaac Cuende, por añadirlo, aunque es más también después en el desarrollo, digamos, del mundo teatral, pero son Rafael Gutiérrez Colomer e Isaac Cuende, que van a suponer una renovación, por así decirlo, del discurso poético en nuestra región. Y lo que ocurre es que es una renovación más cercano, digamos, o con raíces más presentes en la vanguardia, digámoslo así, en un tipo de la vanguardia después de la Segunda Guerra Mundial, y más en torno a lo que es la poesía visual. Mientras que Ángel, que evidentemente es el otro gran referente, va a beber, como bien también ha dicho Luis, yo creo que de esas fuentes de lo que fueron los novísimos, a los que conoce, a los que estudia, fundamentalmente la figura de Pere Gimferrer. Hay que reconocer o hay que recordar en ese momento que los novísimos, también entre ellos, es una especie de ¿cómo decirlo? De aventura cultural, pero muy programada también, en fin, una especie de campaña de marketing, donde había poetas que no tenían mucho que ver entre sí, algunos de ellos ni siquiera habían publicado, y otros con el paso del tiempo desaparecieron. Estamos hablando de Manuel Vázquez Montalbán, conocido por otras muchas cosas, no como poeta, de Antonio Martínez Sarrión, José María Álvarez, Félix de Azúa, Gimferrer, Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Ana María Mois y Leopoldo Pania Panero. Lo que pasa es que estos poetas sí, digamos, establecen un antes y un después en la poesía española.
el culturalismo, etcétera, etcétera. Hay una especie de segunda ola de este momento, de este proceso, que serían o los llaman los décimos novísimos, donde sí que hay gente ya directamente de la generación de Ángel Sopeña, que serían Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo, Luis Antonio de Villena y Jaime Siles. Bueno, pues yo creo que Ángel Sopeña aparece en ese momento en nuestro panorama. No tiene un recorrido, digamos, nacional, pues porque bueno, estamos hablando también de un poeta que está en la periferia, todos sabemos los que estamos aquí de lo que significa vivir y escribir en Santander, pero lo que es evidente es que marca caminos, digamos, de la evolución de nuestra poesía. Sin Ángel eso hubiera sido, digamos, quizás hubiera ocurrido de otra manera y en otro momento, pero es evidente que él marca ese devenir. Y lo hace, yo creo que Rafa ha dicho que efectivamente no era un poeta culturalista. Luego en su discurso, digamos, no es que se contradiga, pero sí ha habido de todo lo que lo ha matizado, todos los recursos, digamos, culturalistas que Ángel empleaba. Pero estoy de acuerdo, no es ese culturalismo exacerbado, buscado, cercano al pop que en ese momento se daba en la poesía española. Pero yo creo que sí tenía, además de todo lo que ha dicho Rafa, un elemento del culturalismo que es yo creo que muy propio a Ángel, que es esa especie de replanteamiento, aquí lo tengo, bueno, la preocupación por el lenguaje, que eso está en el culturalismo y en Ángel es evidente, la metapoesía, yo creo que también Ángel es alguien que reflexionaba sobre el propio hecho de escribir poesía, y yo creo que es lo más característico de Ángel, que sí que yo creo que proviene del culturalismo, que es el replanteamiento de un intimismo neorromántico, así lo he visto como una de las características, pero que yo creo que se puede explicar de una forma más sencilla, ¿no? Que es una especie de meditación serena sobre los paisajes y las cosas del mundo, que, digamos, sería el resumen, digamos, muy sintético de lo que es la poesía de Ángel. Una meditación serena sobre los paisajes y las cosas del mundo. Y esa aparición de Ángel, con esos libros, esa vía que abre Ángel, yo creo que las dos personas que la recogen de forma más evidente son el propio Rafa y Carlos Alcorta, que con Scriptum, etcétera, marcan un antes y un después. Evidentemente había relación con cosas que habían ocurrido antes, eso no se rompe del todo, después pues con José Hierro, etcétera, etcétera, pero yo creo que en la trayectoria de Rafa y de Carlos, Ángel es esencial, es imprescindible, les marca otro camino ya distinto, muy distinto al que marcaba, por ejemplo, toda la generación de Proel, y los que venimos un poco después de Rafa y de Carlos, muy poco después, seguimos ya también los caminos marcados por Rafa, por Carlos y por Ángel. Y en ese sentido yo creo que eso es lo que yo le comentaba a Luis. Es evidente que hay un antes y un después en nuestra poesía, en la poesía de Cantabria, de Ángel Sopeña. Y eso es un poco lo que tenía que decir. Yo creo que todos estamos ya deseando escuchar a Ángel, escuchar su poesía, sus poemas. Y nada, muchísimas gracias. Insisto, ha sido un placer. Pues a continuación Raquel Martín, que vuelvo a decir, fue alumna suya en el Instituto Pereda. Es la segunda vez que yo sepa que lee poemas de Ángel, concretamente yo creo que con Retales del Sastre fue que leíste, o Nuevos Retales del Sastre, que leíste unos cuantos poemas en un lugar además muy próximo cerca de aquí, en una presentación, en Riojano. Pues cuando quieras. Gracias, Luis. Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, fue en el Riojano y tuve el privilegio de que Ángel me pidiera que pusiera voz a sus poemas. Y es un honor, gracias, es un honor ser quien ponga la voz de nuevo hoy. Voy a comenzar con un poema que ha citado Rafa Fontbellida, Santander, siglo XVI. Como el cuerpo varado de un pez al sol de otoño, como un lago los ojos a la lejanía, quizá una nube pasa
y vela tu mirada con una luz pequeña. La lenta nao que viaja por el sueño, agua que ya no existe, matriz de aroma y nube, viejo espacio materno. Bodegón con Marina. Han sonado las 12 en la lluvia. Veo a mis padres como en un daguerrotipo ovalado. La luz de la habitación hace sus sombras y el tabaco está sobre el papel, y el papel en la mesa, la silla, la habitación. La ceniza está sobre la cama, y la cama al borde del lavabo, la pastilla de jabón. Yo, sobre el retrato oval, veo a mis padres. Cuando era niño, eran niños, jugábamos. Nos equivocábamos al despertar, al comer corriendo. En el parque, ahora están más crecidos. Tienen como 20 años, pero tengo hermanos. Pues se confunden, mucho ocurrirá, que están haciéndose viejos. Hablan del abuelo de velorios, vela, las palabras poco a poco hasta el fin. Asombrándose, los niños en el comedor, y en él, los retratos del padre, de mi abuelo, y nada más. Se corta la historia de la fotografía para mi casa, apenas para la ciudad. Es como un pueblo con playas, árboles oliendo a salitre y barcos en los que se queda uno bobo y se ponen en la pared. Fue la visita del Mayflower. Por decir barcos sonoros, las 12 han sido, hace un rato, casi como una rana grande, sobre los charcos la cancela del pasillo, la puerta de mi cuarto, de paredes desnudas. En los años 50. Vendrá el día que te asombre tu rostro en el espejo. Sonará un disparo fortuito y una mujer caerá inocente derramando pan sobre la acera. Cada día escuchas novedades que pasan y quedan atrás en los años 50. Todo es así, todo pasa. Todo es una fotografía que queda atrás en los años 50. Pequeña Atlántida. Ciudad de la bruma. Ahora recuerdo el intenso hedor de tu podrida bajamar, repitiendo ocultos desvanes del sueño en los que hallábamos conchas y una oscura soledad llamada pecado. Desnudo estoy frente al agua del espejo, hundido hasta el empeine en tu mar de mercurio que baña mi juventud de silencio. Recordaría alegremente los magnolios floridos, los airosos veleros, helados en las fotografías, y aquellos inciertos mensajes en la arena húmeda que nadie leía jamás. Ahora que avanza la noche, juraría que la brisa dispersa el salitre en tus calles. Prenderá la sal en la roída madera del puerto, en las negras tablas de naufragio en que acaban las fechas. Ciudad varada en la noche. Máscara y lluvia. Detrás del cristal la lluvia, cayendo sobre los árboles, borrando la huella de tu paso, enfriando el rastro de calor de tus dedos sobre las hojas. Los árboles ya no están, ni en la ventana el eco de tu voz, escrito con vaho en los cristales. Puede que el mundo esté ahí, o que haya sido cegado por la lluvia, como un nombre escrito en el agua, como una máscara ahogándose en el río. Mar que no tiene nombre. Recuerdo el agua, irisada de gotas de petróleo, y el barco que esperaba para abrir el mar. Aquella vida me marcó, aunque no lo supiera. Y temía la corriente como si fuera una fuerza que piensa o destruye. Y solo soy memoria. Miedo de lo que seré. Conciencia viva en un papel cifrado.
Enigma en el espejo. Me gustaba aquel tiempo del amor, en que la vida no tenía color sepia, aquellas noches agridulces y guitarras. Todo es ahora como un enigma en el espejo, y no puedo borrar el azogue. La lluvia es el tiempo de la amputación, y solo ha quedado el silencio de mis ojos malditos. Vida. Acuérdate de tu vida, dolor y dulce sueño. A veces punzón, a ratos llama, el desamparo ante el yo. Luego suavemente anestesia, dolor y dulce sueño. Ciudad del viento sur. Viene el viento del sur. Lloverá despacio en la bahía y una nube pintará las playas de tus sueños. Hablo de la ciudad que sobrevivió a la muerte, al incendio, al mar que agrieta la muralla del muelle, y están azules los recuerdos, las lágrimas, aquel olor de la vaquería que llevaba al mar, libres las sales por el aire. También la orilla del verano, la quilla oculta del velero que fondea junto a la arena. Y qué hermosa fue la realidad. El color del agua, la voz del que se fue para siempre. Ahora lloverá dulcemente sobre la isla y yo estaré lejos, soñando, pensando en los barcos que vuelven al puerto y el deseo de ser, el alma escondida en el nombre. ¿Qué destino sin ti? Cuesta del Gas. Se agradece la brisa de la tarde. Los mejores poemas se escriben en servilletas de papel, como escritos de paso y sin pararse dispuesto a romperlos. Las trompetas acompañan, se van extinguiendo. En el rincón de algún año, Semana Santa. Ensayo general para Semana Santa. La confusión lleva estas líneas, con incertidumbre escritas como carta a nadie, a mí, a ti, niño escondido en tantos pliegos. Quisiera ser mecánico. Remontar a estas horas la cuesta del gas sonriendo. Quisiera haber sido tantas cosas. Jugar a mis sueños. Los mejores poemas nunca se escriben. Tampoco se reconoce la buena noche de amor. Pero basta algo de luz. La serenidad de la tarde y romper a hablar en voz baja. Las peores soledades las pasa uno consigo, ¿o no? Dulces palabras, dulces mujeres. Son cercas al campo, vendas en los ojos dulces. Quisiera amar siempre como ahora amo, con esta tranquilidad de niño verde y delgado, en este gabinete colgado sobre la ciudad. Disponer en la mochila lo poco que quisiera repetir, algo de azul, marea y voces. Muchos atardeceres así. Evolución de la mentira. Se extingue una flor extraña. Regresa a una isla más lejos, al arrecife, al antiguo lugar de las tortugas, de la historia del hombre. Así es el dolor, el suplicio de no ser. El sendero en sombra, que va a la piedra quieta, a la bella mentira de las apariciones. Gota sobre papel. Y en la ventana ese fulgor de gotas moribundas, de algunos días de diciembre, cuando el agua anega tu corazón, y parece que tu sangre se aclara demasiado y pones en el café notas de melancolía, pensando quizá en ahora mismo, cuando quieres al fin escribir ese poema, que es seco todavía, o palabra borrosa ahogándose en un río,
y mezclas ansiedad y calma, con imágenes de mares poblando las ventanas, con luces difuminadas en espejos oscuros. Porque la palabra es un caballo desbocado en el cielo, o la luz del agua brillando entre las manos. Y otra vez la ventana, el café dispuesto a una hora incierta para pensar quizá en otros años tuyos, cuando quisiste morir de desolación. Y está el poema temblando en la memoria como una gota más, llovida, de diciembre, que acaba en el fondo del papel para que alguien, tú mismo, doble la página. Muchas gracias. Cerrará el acto, por supuesto, Mercedes, pero bueno, en nombre de los que hemos intervenido, dar las gracias a Manuel Ángel como presidente del Ateneo, por supuesto a ti, Cheres, que has tenido la iniciativa, a todos ustedes por acompañarnos en este recuerdo de Ángel y en este abrazo que damos todos a la familia. Bueno, yo creo que ha sido una velada poética, y sobre todo me encanta que las nuevas generaciones se recuerden del abuelo. Buenas noches.